Hola grupo, ¿cómo están? Espero que bien. Seguimos con la lección, en este caso en particular, de la materia taller de argumentación y vamos a tocar otro tipo de argumento que es el argumento por analogía. El argumento por analogía, cómo ocurre? Es, en vez de utilizar una diversidad de ejemplos como vimos con el argumento mediante ejemplo, la clase anterior, en vez de utilizar varios en apoyo a una generalización, discurre de un solo caso o ejemplo específico a otro ejemplo. Con ello se argumenta que debido a los dos ejemplos que son semejantes en muchos aspectos, son también semejantes en otros aspectos. Entonces esta es otro tipo de argumento donde pueden ver que no se utilizan varios ejemplos para sostener una afirmación, sino que un solo ejemplo que tiene varios aspectos en común para que de esa forma se pueda sostener y discurrir a otro ejemplo y de esa forma llegar a una conclusión. El ejemplo del material de nuestro libro de Anthony Weston explica lo siguiente: una conversación de George Bush donde afirmó una vez que el papel del vicepresidente es apoyar las políticas del presidente, esté o no de acuerdo con ellas, porque usted no puede bloquear a su propio quarterback. En el ejemplo utilizado en el libro, lo que ocurre es lo siguiente: el equipo de fútbol americano y el equipo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Se argumentó que los equipos son semejantes en su actuar y esto es lo que apoya a este tipo de argumento. Fíjense, en este caso en particular, en la conversación que dijo el presidente George Bush, donde él afirmó que el papel del vicepresidente es apoyar las políticas del presidente y no puede ese integrante de ese equipo bloquear a su propio capitán, que es el quarterback. El ejemplo por analogía, según el material que ya está alzada en la plataforma de la aula virtual, cuando usted forma parte de un equipo de fútbol americano, se compromete a atenerse o cumplir a las decisiones de su capitán. Lógico. Y el éxito del equipo depende de la obediencia de sus integrantes. El presidente y su gobierno son similares a un equipo de fútbol americano. Su éxito también depende de la obediencia de sus integrantes. Por lo tanto, cuando usted forma parte del gobierno, se compromete a respetar las decisiones del presidente, que es el capitán de campo. Fíjense aquí en los dos ejemplos, que sería el equipo del gobierno de los Estados Unidos y el equipo de fútbol americano. Se dan varios elementos para concluir de que el primer ejemplo, que sería el del fútbol, necesariamente tienen reglas, tienen un capitán y tienen que cumplir la orden del capitán para que puedan de esa forma ganar el partido. Y se discurre o se aplica ese ejemplo en forma analógica al siguiente, que sería a la actuación de los funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos. En este caso en particular, fíjense en el material que está disponible, donde primeramente entendemos cómo ocurre el argumento mediante ejemplo. Sabemos que se utilizan dos ejemplos similares o semejantes en muchos aspectos, al contrario del anterior argumento mediante ejemplo, donde realmente utilizábamos varios ejemplos del matrimonio de Julieta en Shakespeare, en la Edad Media romana de las mujeres. Ok, en este caso no. Entonces esto le llaman argumento por analogía
y en las explicaciones que damos de cómo poder discurrir el ejemplo en el otro, es la habilidad ya de cada persona en poder argumentar de esa forma y lograr un convencimiento de que eso tiene que ser así, porque si no es de esa forma, por lo tanto, el equipo de fútbol americano no estaría ganando todos los partidos. Y si somos obedientes, respetamos las reglas, cumplimos las directrices de nuestro capitán, en este caso nuestro presidente, necesariamente vamos a tener un buen partido, un buen gobierno, y a eso es lo que estamos tratando de explicar en esta lección, que es el argumento por analogía. Entonces, tenemos varios tipos de argumentos, eso ya depende de la habilidad de cada persona en poder argumentar de una forma, utilizando un ejemplo, y con ese ejemplo para que pueda discurrir o derivar en otro, y de esa forma poder lograr el objetivo del argumento, que es convencerle a los oyentes, a las personas que te están escuchando o los destinatarios. Nuevamente les agradezco por el tiempo, y cualquier consulta que necesiten, estamos siempre disponibles por los canales correspondientes, y los trabajos serán siempre alzados en la plataforma de nuestra universidad, de modo que los alumnos puedan acceder y puedan ir haciendo las prácticas en relación al contenido que estamos dando, y las clases prácticas, que serían ya las redacciones de argumentos en sí, para que con ellos se puedan entender las reglas de los argumentos que ya dimos, y los tipos de argumentos que estamos desarrollando ahora, que ya dimos el argumento mediante ejemplo, el primero de ellos, y el segundo el argumento por analogía. Y reitero, todos los tipos de argumentos que vamos a ir desarrollando durante esta materia necesariamente deben cumplir las reglas que todo tipo de argumentos tienen que tener, que son las 7 reglas que ya habíamos desarrollado. Nos vemos en la siguiente clase.